Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblonsky y esto es Mesa de Barrio. Y tenemos en esta Mesa de Barrio el día de hoy un tema muy candente, muy importante para todos, para toda la comunidad, especialmente para la comunidad latina en el estado de Nueva York. Y tenemos como nosotros, como invitado especial, a Marcos Soler. Marcos Soler is the Deputy Secretary for Safety from the Office of Governor Kathy Hochul. Y también tenemos con nosotros a alguien que ustedes ya conocen de otros programas, que es Iris Douglas. Iris Douglas es de Dutchess County, vive en la zona de la ciudad de Poughkeepsie, en el centro del Hudson Valley, y ella también tiene un centro holístico en la región. Así que bienvenidos a los dos a Mesa de Barrio. Gracias, Un placer. un placer. Muy bien. Y yo recuerdo, para ir derecho al grano, que hace unos meses atrás, un par de meses atrás, en una reunión celebrando una reunión informal de la gobernadora, Kathy Hochul, con distintos medios de prensa del estado de Nueva York, celebrando el mes de la herencia hispana, en donde estaba ABC Latino, ella mostró interés en conocer un poco la percepción de la comunidad sobre el tema de la inseguridad y la violencia. Entonces sé que este es un tema que a la gobernación le viene interesando ya hace un tiempo. Y quiero preguntarte, Marcos, ¿cómo se viene trabajando este tema de la inseguridad desde puertas adentro de la gobernación? Porque uno lo ve como comunidad puertas afuera y nunca se entera realmente de qué se está haciendo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y con Iris. Diré lo siguiente, es muy sencillo. Desde hace 3 años puedo decir que es la prioridad número uno de la gobernadora. Hemos presentado varios presupuestos, hemos presentado varios programas, tanto parte de su State of the State como también de sus presupuestos anuales. Y lo más importante, hemos trabajado con todas las agencias locales a través del Estado, con muchas agencias federales y a través de DCGS, a través de nuestra División de Justicia Criminal, particularmente con la comunidad, para llevar el mensaje de que la seguridad es nuestra prioridad número uno. Y yo sé que han hecho algunos estudios y tienen estadísticas de cómo va evolucionando el tema de la seguridad. ¿Nos puedes dar un pantallazo de, por ejemplo, en los últimos 10 años, qué ha ocurrido? O incluso comparando el pasado más allá de 10 años en el estado de Nueva York con hoy en día. Sí, gracias. Esto intentamos sobre todo mostrarlo al público también en nuestras páginas de web, en la página de web de DCGS puede encontrar el público también esa información. Pero básicamente a partir del 2000, el crimen, tanto en todo el estado, tanto en la ciudad de Nueva York como fuera de la ciudad de Nueva York,
empezó a descender de manera significativa. Todo el mundo recuerda los años 90 y el crimen de los años 90. Eso empezó a ser menos un problema en el 2000 y hubo una reducción de un 30 o un 40% durante los últimos 20 años, hasta el 2019. Básicamente uno puede pensar que pasamos de 350.000 crímenes fuera de la ciudad de Nueva York a menos de 175.000. Eso le da uno al sentido de la reducción. Y en el año 2017, 18 y 19 nos encontrábamos en el momento mejor desde los años 50 y 60, principios de los 60. Estábamos en esa época dorada en la que todas las formas del crimen habían bajado. El, los homicidios, asesinatos, eh, que preocupan mucho a la ciudadanía, y tanto el crimen violento como el crimen de propiedad. Tuvimos un par de años muy difíciles en el 2020-2021, donde todo el mundo sabe que la violencia se extendió por todo el estado. Y en el 2021-2022 empezó, a medida que la violencia se estabilizaba, empezó a subir un poco el crimen en muchas comunidades, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Y eso empezó a crear una ansiedad muy importante en la ciudadanía. Y lo que vemos ahora son reducciones significativas en todo el estado, que te puedo decir más en esta conversación a ti, a Iris, sobre qué son las cosas que estamos viendo en particular, pero estamos volviendo fuera de lo más importante, el mensaje top line es fuera de la ciudad de Nueva York, estamos de vuelta a a ese momento 2017, 2018, 2019 o mejor. Y en la ciudad de Nueva York, en dos o tres indicadores, estamos en ese 2017, 2018 y 2019, pero el crimen todavía está más arriba de lo que tendría que estar. Ese es un poco el mensaje general. Cuando se habla de crimen, y me gustaría ahora ir a ti, Iris, pero cuando hablamos de crimen así en las estadísticas, ¿hay alguna diferencia en las distintas clases de criminalidad? Porque crímenes violentos, por ejemplo, son distintos a otros tipos de crímenes. ¿Cómo se analiza eso desde el Estado? Nosotros lo que estamos viendo ahora son crímenes que hay hijos matando madre. El crimen ahora es muy diferente al crimen que cuando yo me crecí en Washington Heights. El crimen ahora es algo más personal, más familiar. Hermanos matándose hermanos. Esto es una cosa increíble y eso es por mental illness, el estado mental de la gente. El gobierno quiere hacer y está haciendo, yo sé, pero el problema es más profundo que ese problema que hay muchas personas que tienen problemas mentales. La ansiedad, eso causa depresión y mucho estrés. Yo estoy viendo gente aquí que vienen a donde mí, yo hago Reiki y practico yoga y meditación que tienen mucha ansiedad porque no se sienten safe, no se sienten bien a donde viven, ven más droga, ven más gente que no están bien y eso está causando mucha ansiedad. Y cuando hay ansiedad hay el problema. Lo que Iris está describiendo es algo que, por ejemplo, se puede ver nosotros aquí como una organización con más de 20 años en la comunidad. Lo vemos a diario en las distintas ciudades del Hudson Valley, sobre todo en the inner cities, en los centros de las ciudades, donde a través de las últimas 2 décadas, los temas de problemas de enfermedades psicosomáticas o mentales o de estrés han ido en aumento. Eh, Dentro del Estado, cuando se hacen estos estudios sobre la criminalidad, se cotejan las estadísticas de crímenes con otros problemas sociales
que son los motivadores de crímenes? Desde luego, desde luego. No nos cabe ninguna duda que como dice Iris, el problema venía de largo, pero la pandemia ha acentuado un problema de salud Yep. mental. Es una de las razones principales por las que, por primera vez desde el estado de Nueva York, todos los presupuestos relacionados a estrategia mental, a cómo tratar el problema de la salud mental, donde gobernadora ha invertido mucho dinero, incluyen proyectos especiales para la gente que está involucrada en el mundo del crimen y la justicia criminal. Pero hay dos o tres cosas que has mencionado, Iris, y que Mm, son importantes. Por ejemplo, hay mucha más gente, como sabes, el aumento de las sobredosis y de las muertes por la sobredosis está muy relacionado con el aumento de la violencia. Nos preocupa tremendamente, lo seguimos. Nos preocupa muchísimo las situaciones, como dices, la relación entre el crimen doméstico, lo que tú dices de la ansiedad personal, cómo lleva al ambiente doméstico y lo que hemos visto en muchos sitios es un aumento en la criminalidad en el ambiente doméstico muy cercano. Y te le diré esto, muchos estudios sobre la violencia en Nueva York y en los Estados Unidos en general muestran que el 55% de la violencia de armas eh, viene precedida de conflictos interpersonales. Y eso es tremendamente ujú. importante, porque vienen de situaciones en las que la gente simplemente eh, podría haber hecho otras cosas, pero el conflicto lleva al uso del arma. Eh, y eso, lógicamente, lo vemos y lo hemos visto muy acentuado en los últimos años desde la pandemia. Eso es muy personal porque yo tengo un sobrino que se mató hace un mes en Florida Sí. por el reguero que tenía en la mente. Y no pudo llamar a nadie porque estaba ya muy entregado a esa violencia que estaba, tú sabes, consuming. So, yo lo entiendo eso y por eso que yo como madre es muy importante que el gobierno vea que la comunidad, especialmente la juventud, necesita más. Hemos visto esa relación Ujú, muy importante entre no solo el aumento en el uso de armas de fuego para la violencia contra otras personas, pero la ujú, violencia contra uno mismo. Y si uno mira las estadísticas no nos dicen todo, pero indican que ha habido un aumento significativo también en los suicidios y personas que han estado dispuestas a hacerse daño a sí mismas. Vuelvo a indicar, creo que Iris ha indicado las causas más que nada. Las causas es la ruptura que ha existido en la sociedad, particularmente en los últimos 4 o 5 años, ujú. el que se manifiesta en muchas formas y creo que estamos recuperándonos, pero eso es bastante evidente. ¿Qué es lo que creen que ocurrió durante la pandemia como para hablar de la pandemia como un disparador de estos acontecimientos? Creo que para mí hay 3 elementos centrales en la pandemia. El primer elemento central es la fragmentación social y la gente que se cerró, lo que Ujú, llaman en inglés el isolation, ¿no? El right. isolation creó un mundo en el que uno se centra mucho más en sí mismo y ese aislamiento social, eh, lógicamente, tiene en su importancia. Lo segundo, creo que había toda una serie de estructuras sociales de apoyo que la gente tenía en sus barrios, en sus lugares de residencia, en los centros en los que iban, en sus iglesias, y centros religiosos, etcétera, el sistema educativo. Y claro, eso también se pausó y eso causó mucho daño porque esa referencia social, somos animales sociales al fin y al cabo que necesitamos compartir como hoy conversaciones, no se Ujú, estaba dando, ¿verdad? Ese aislamiento y sabe como en el caso de Iris, hay y como el suyo.
hay muchas organizaciones que proporcionan servicios que no lo estuvieron proporcionando durante la pandemia. Y el tercero es que el sistema de gobierno en general, pero el sistema criminal, sobre todo de justicia criminal, también pausó durante la pandemia. Ujú, La policía bajó en el número de arrestos, los fiscales pararon muchas de sus operaciones, los juzgados pararon también muchas de sus operaciones, no completamente, pero envió un mensaje, en mi opinión, de que todo el mundo sabía que todos los sistemas estaban paralizados, ujú, incluido el sistema de justicia criminal y policial, y eso lógicamente contribuyó eh, eh, con las otras medidas. Creo que es una razón bastante importante y sobre todo en los Estados Unidos, mucho más que en otras partes del mundo, incluidos, como usted dice, América Latina, que es parte de su audiencia, ¿verdad? Nuestra comunidad latinoamericana. Hemos hecho estudios, y no solo nosotros, sino también las Naciones Unidas, que muestran que la violencia subió principalmente en Norteamérica y no ocurrió en otras partes del mundo. Y es muy curioso lo que estás mencionando, Marcos, ujú, porque durante la pandemia, por ejemplo, yo me encontraba en Argentina y me agarró la pandemia allí y allí el aislamiento fue total. Hubo una cuarentena muy importante por 8 meses. 6 de esos meses, de los 8 meses de cuarentena bien estricta, no se podía viajar, no se podía andar en carro, no se podía salir más que en el vecindario de donde cada uno vivía. Y sin embargo, los índices de violencia, los índices de conflictividad, aumentaron dentro de los centros familiares, pero ujú, disminuyeron a nivel de sociedad. Algo muy curioso, a nivel de las familias, el hecho de estar todo el día Claro. juntos agravó los problemas interpersonales, como ujú, lo que tú mencionabas, Iris. Pero a nivel de sociedad, bajó notablemente así como bajó los índices de polución. Eh, por, Sí, por primera vez yo me acuerdo a la noche mirando el cielo y poder distinguir un número infinito de estrellas que ujú. antes estaban siendo opacadas por el smog, por todas las cosas que tienen las grandes ciudades, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo, me parece, y quiero la opinión de ustedes, que cuando hablamos de violencia o de inseguridad, hay muchos factores a tener en cuenta. Es como que no lo podemos analizar desde solamente un punto de vista, sino que hay que tomarlo en una forma mucho más holística, abrazando lo que es el ser humano y abrazando lo que es la inseguridad para el ser humano en todas sus áreas y facetas. correcto. Mira, te diré un dato y Iris sobre todo hablará del tema holísticamente, pero yo te daré un dato que me llamó mucha atención durante la pandemia aquí en los Estados Unidos, que es que el aumento de ventas de armas de esa gente que estaba en su casa y no estaba teniendo actividad externa, aumentó significativamente. El Wow. mayor aumento, el mayor aumento en más de 2 décadas. Ya hay muchas armas en los Estados Unidos, como sabes muy bien, pero sin Ya. embargo se compraron un número mucho mayor, tanto Ujú, de armas como de munición, y lógicamente indicaba, como tú dices, que hay una serie de problemas mucho más importantes que están en el trasfondo, que son muy significativos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ya, definitivamente hay un problema muy grande porque esos mismos, esa gente que estaban comprando todas esas armas, todos esos revólveres, tenían hijos en esa casa. Entonces ahora los hijos van a ver eso. Lo- los niños hacen lo que hacen los padres.
Entonces, lo que yo estoy viendo personalmente, cuando veo el periódico y estoy viendo la noticia, es que se está repitiendo la misma historia, que si los padres no hacen las cosas bien, los hijos van a coger bad habits. Si están en la pandemia, cuando toda esa familia estaban juntos, si había mucha gente que tenían ansiedad o si tenían rabia, esos niños cogieron esa rabia y esa ansiedad. Entonces ahora tienen depresión. Entonces ahora hay más mental illness. It's a cycle, es un ciclo. Y yo lo estoy viendo aquí en la comunidad. Tengo madres que vienen con las hijas para meditación porque no se están comunicando. Tengo niños que están con mucha ansiedad porque los padres se están divorciando. Hay muchas cosas que el mental illness y la comunidad y el pandemic, eso fue una cosa que si uno, I'm thinking in English, I'm sorry guys, cuando uno se pone a pensar y uno se pone a meditar and you go within y tú te sientes tu paz, cuando la pandemia, tú cogiste esa oportunidad y te pusiste a crear. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero inventar? Pero si tú cogiste esa oportunidad during the pandemic, I'm so upset, I'm upset, pa. Eso es lo que tú creaste. So it's a mindset también. La gente tiene que cambiar el mindset, to reset, para que la gente crezca mejor holísticamente y no tenga tanta violencia. Pero eso empieza con la comunidad y la familia. Es la Y familia. creo, te daré otro elemento que demuestra que todos, creo, los oyentes y, todo, y los que estamos aquí, creo que hemos experimentado. En la pandemia también vimos que, por ejemplo, había menos tránsito, como tú hablabas, menos polución porque había menos tránsito, pero al mismo tiempo los accidentes de coche, de carro, aumentaron, porque la gente, había menos gente, pero la gente se saltaba mucho más las normas. También había mucho, como le decía antes, mucho menos enforcement por parte de la policía. Mm. Los números, sobre todo a nivel local, los números de violaciones y tickets por saltarse las leyes de tráfico bajaron en más de un 50% y durante ese tiempo aumentaron significativamente los accidentes de tráfico, desafortunadamente muchos de ellos mortales. Y creo que la agresividad que se ve en nuestras carreteras es la agresividad que se ve en las calles, es la agresividad que se ve en las casas y a la agresividad que se ve en las escuelas. Interesante esto. Antes de que sigamos, me gustaría mostrar algunos gráficos que tenemos acá del trabajo realizado por la gobernación sobre la violencia en el estado de Nueva York y que si tú puedes explicarnos qué representan estos gráficos. Déjame que para todos aquellos que nos están siguiendo en el canal de YouTube, los van a poder ver y vamos a explicar qué significan para aquellos que nos están siguiendo por radio. Así que permítanme que mostremos un poco algunos de estos gráficos. Ok, aquí tenemos uno de estos gráficos. No sé si lo pueden ver y Y apreciar. lo puedo ver y lo Perfecto, puedo explicar para su audiencia. muy bien. Si mira uno, las rayas azules, esto es el número acumulativo de tiroteos, lo que los ingleses llaman, lo que se llama en inglés shootings, por mes. Todo se acumula hasta el final de año. El azul, las bandas azules, son principalmente los años 2017, 2018, 2019, que como le decía antes a su audiencia y a ustedes, representa el menor nivel de violencia históricamente desde los años 1965, desde el 1965-1970. Entonces, ese es el fondo, ese es el baseline, eso es la base. Puede ver en rojo lo que pasó con la pandemia, puede ver que al principio del 2020 todo estaba más o menos consistente con las dinámicas tradicionales y en el 2020 esos puntos rojos suben rápidamente
y acabamos el año casi fuera de la ciudad de Nueva York, que estos son las jurisdicciones, las 20 jurisdicciones fuera del estado de Nueva York, perdón, fuera de la ciudad de Nueva York, que tienen el 90% de la violencia fuera de la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de Buffalo, estamos hablando de Albany, estamos hablando de Rochester, estamos hablando de Poughkeepsie, estamos hablando de, ¿cómo se llama? Troy, etcétera. Puede ver cómo en el 2020, 2021, 2022 subió de manera significativa en niveles en el que se dobló la violencia. En el 2023, en el 2022 es cuando la gobernadora pone el primer plan. eh, Hay una reducción menor. En el 2023 ya se ve una reducción significativa, que es eh, la línea colorada. Y en negro, en el 2024, que es este año, puede ver la reducción, que es el nivel histórico más bajo. Sí, es Eh, notable, perdón, es sí. notable, yo estoy viendo aquí la línea de este gráfico y de enero a noviembre, que debe haber sido la última medición, la línea está por debajo de todos los índices de los años anteriores. Esto para los que nos están siguiendo por radio, que no pueden apreciar el gráfico. Y es la línea más baja de todas las líneas de violencia, ¿verdad? Y le puedo confirmar que tengo los números a día de hoy, al día al 15 de diciembre, y ha bajado todavía mucho más en diciembre. Entonces, estamos hablando de dos ideas centrales. Una es, como dice, en el pasado más inmediato de los últimos 6, 7 años, es el nivel más bajo, en 20 jurisdicciones, números históricos. Pero es que, como le decía, cuando uno lo compara y piensa uno, por ejemplo, pienso en mí mismo, tengo más de 50 años y miro atrás 50 años o 60 años, es el momento con menor violencia. En el 2024 empezamos a ver un cambio en la tendencia. Empezamos a ver que la gente está yendo a centros, tratando sus problemas mentales, que vemos que la gente está socializándose, que la gente vuelve a entender la importancia de la escuela, que la gente empieza a volver a entender lo que es vivir en sociedad, que el sistema criminal y el sistema judicial está de vuelta y está funcionando, que la policía está otra vez en las calles patrullando. Y todo eso nos está permitiendo no solo volver a la normalidad prepandémica, pero con inversiones que hemos hecho en estos últimos años, eh, estamos viendo reducciones históricas que la gente no lo miro desde un statement político, es simplemente la realidad. La realidad es que están ocurriendo bajo el mandato de la gobernadora porque ella puso 350 millones para tratar este problema específico de la violencia de armas y está funcionando. Y creo que es Miren, importante. sí, miremos aquí otro gráfico que hace una comparación entre el crimen y la opinión pública. A ver, ¿qué podemos ver aquí en este Muy gráfico? bien. Esto es el crimen, para contexto para su audiencia, si no le importa. El crimen se mide a nivel nacional de dos maneras. Eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los mide de dos maneras. Una es los crímenes que se reportan a la policía, el 50% más o menos el 50% de crímenes violentos se reportan a la policía y un 30% los crímenes de propiedad. Pero también se hace un estudio con 250.000 personas y familias en los Estados Unidos, donde se les pregunta si han sido las víctimas del crimen, al margen de que hayan ido o no a reportarlo a la policía. Y esos dos análisis están muy relacionados, tienen una correlación altísima.
casi perfecta. Entonces, la línea negra representa el crimen. Para su audiencia hay básicamente un descenso, como le decía al principio de la audiencia, significativo desde los años 90 hasta el 2020. En el 2020 hay un bump, hay un aumento relacionado con la disrupción de la pandemia y desde el 2023 y 2024 ha vuelto a bajar. Lo segundo que ve es la opinión pública. Cuando le preguntamos a la ciudadanía una pregunta muy simple, ¿cree usted que hay más crimen que el año anterior? En los años 90, donde estaban los niveles máximos de crimen, el 90% de la gente decía sí, hay más crimen. Y a medida que bajó hasta el 2001, el crimen también bajó ese índice hasta el 40%. Básicamente en el 2001, antes del 9/11, antes del 9/11, la mayoría de la ciudadanía decía que el crimen no estaba subiendo. Pero después del 9/11, como ustedes saben, el 9/11 creó también un nivel como la pandemia de ansiedad muy importante, sobre todo aquí en los estados de Nueva York, pero creo que a través de todo el país. Y lo que ve es a partir de ese momento un crecimiento importante de la gente que piensa que hay más crimen y desorden. No está relacionado con la realidad que indican tanto los análisis de victimización y los análisis de estadísticas reportadas a la policía, pero la gente cree que hay más crimen y puede ver cómo en el 2020 hay otro bump significativo, otro aumento muy significativo, donde el 80% de la ciudadanía pensaba que el crimen estaba aumentando. Y básicamente la ciudadanía le decía, estamos de vuelta a los años 90. Como puede ver en la gráfica, no es, no estábamos a esos niveles de crimen, pero da igual porque lo que importaba era la percepción que tiene la gente. Ujú. Ahora, en el 2024, empezamos a ver una bajada y veremos a ver dónde nos lleva. Pero lo que es importante es esa separación entre el pensamiento de la ciudadanía y la realidad estadística. Muy claro este gráfico para los que nos están siguiendo por radio hasta el año 2000, para ponerle ciertos parámetros. eh, la percepción de la violencia y los índices actuales de violencia iban parejos. La población veía que había violencia y los índices mostraban eso. A partir de ahí en adelante, el 9/11 y siguiendo para adelante, los actos de violencia fueron decreciendo abruptamente, diría yo, como se ve en el gráfico, ¿verdad? Sin embargo, la percepción de la población, nuestra percepción, es que la violencia seguía activa, con ups and downs, como se dice, pero siempre mucho más distante de lo que eran las estadísticas, lo que mostraban las estadísticas hasta el día de hoy, donde, como tú bien lo dijiste, el índice de percepción de violencia está bajando, pero sin embargo está muy distante de lo que es la línea de la realidad estadística. Te puedo dar un ejemplo para la audiencia que creo que es significativo. Si a uno, si voy a ponerme yo como ejemplo. Si me preguntan cuál es el crimen, el ciudadano medio dice, el crimen en el estado de Nueva York y en la nación, más o menos el 70% de las personas dirían que el crimen ha subido. Cuando le preguntan a esa misma persona, ¿qué tal es crimen en tu comunidad? El de repente 70% baja a un 40%. Hay una reducción significativa. Y cuando le preguntan específicamente, ¿tú has experimentado crimen o tu familia ha experimentado crimen? Baja del 40% a un menos del 20%. Eh,
esa reducción del 70-40-20 indica que la percepción es muy importante. Y hablamos a veces de crimen cuando también a veces se mezclan otras cosas, como el desorden, Ujú. como los problemas, ¿verdad? Como a veces uno ve ciertas cosas conductas que no nos gustan, pero no necesariamente son criminales. Y todo eso se mezcla. Pero esa distinción importante entre lo que percibes en el mundo más allá, en tu mundo más cercano y en tu mundo personal, creo que indica esa tensión importante que es la que intentamos comunicar a través de la realidad estadística, que también es importante, en mi opinión. Mm. Iris, cuando tú ves estas estadísticas y ves la distancia abrumadora que existe hoy en día entre lo que es la percepción de la gente, tal como Marcos nos acaba de explicar tan bien realmente, Ujú. eh, con lo que es la realidad de los actos criminales. Eh, ¿qué piensas? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Alguna vez te habías planteado esto de que la percepción que tenemos puede estar muy alejada de lo que es la realidad? Bueno, puede ser, porque también es dependiendo de la gente que le están preguntando y cómo le está preguntando, porque es como dice Marco, it goes de 70 a 20, porque también es como uno le pregunta a la persona. Pero yo personalmente, y lo que veo aquí en Poughkeepsie, en la comunidad que yo sirvo aquí, como tú sabes que estoy aquí para servir, yo veo como que hay más crimen. There's more crime, so no entiendo que dicen que hay menos, y cuando veo la noticia, más crimen, Poughkeepsie siempre está pasando algo, so no entiendo. ¿Es la comunidad o es el de New York City o qué? Porque todo el mundo tiene different perception de lo que está pasando. A ver, ¿Puedo hablar vamos a sobre eso? preguntarte a ti, Marcos. Creo que tú tienes algunas estadísticas de Poughkeepsie, ¿verdad? Sí, las A tengo, ver porque las si tengo las puedes enfrente de... compartir y Sí, vemos cómo funciona esto aquí en casa, de sí, la sí, por percepción supuesto. con... Por supuesto. Y lo primero que quiero decir, Iris, Ajá. nosotros a nivel del gobierno nos importa mucho la percepción ciudadana, porque hay un ciclo. Si la gente no se siente Thank segura, you. la gente no está en la calle, la gente no va a sitios y crea más inseguridad, que es un término que me gustaba mucho cuando lo usas, ¿verdad? La inseguridad crea problemas en sí Sí. mismo. Pero hay una serie de datos, y como le decía, hay dos maneras de medir. Una es simplemente la gente que va a la policía, que sabemos que es un 50%, una cosa así, pero otras estos estudios en los que vas y tú le preguntas a una persona, oye, dígame, ¿le ha pasado algún crimen? Si ha ido a la policía o no, da igual. Y esos estudios también muestran lo mismo. Pero al tema, en, en Poughkeepsie, en Dutchess County, lo que vemos en el 2024, ahora mismo, el crimen en Dutchess County está un 12% más bajo que en los últimos 2 años. Pero es que le voy a dar un dato más importante. El nivel más bajo de criminalidad en, en 60 años, yo mido las cosas para que entiendan, yo mido las cosas desde el año 65 al presente, del 65 al 2019, el nivel más bajo estuvo en el 2018-2019. 2010, ¿vale? Ahora mismo estamos en el mismo nivel que el 2018. En el mismo nivel. Estamos por debajo del 2019 y estamos por debajo del 2017. Para que uno lo vea, en el 2017 habían, en los primeros 6 meses, eh, tenían como unos 2.000 crímenes en la zona de Dutchess County. Eh, 1.680 es en el 2024 por el mismo periodo, ¿verdad? Pero ¿qué ayuda a la percepción? Creo que lo que ayuda a la percepción tiene que ver con este otro tema que le voy a decir. Creo que lo que pasa de manera significativa
es que los crímenes son mucho más personales. Ese Y eso es difícil de medir con las estadísticas. Le puedo decir que el crimen de propiedad, por ejemplo, en Poughkeepsie y en Dutchess County ha bajado un 14% este año. Y vuelvo a decir, está al nivel más bajo desde el 1965 con el año 2018. Pero no importa si eso uno piensa que es personal. Si uno mira el social, el media social, ¿no? Si uno social media, si uno ve lo que dicen los periódicos, todo eso, lógicamente, te lo trae a casa de una manera mucho más personal ujú, que hace mucho tiempo. Y yo le vuelvo a decir, a mí personalmente me importa tanto la realidad estadística como me importa cómo la gente se sienta. Porque si la gente no se siente segura, lo demás no importa. ujú. Es verdad. Eso sí es verdad. Ahí has tocado unos temas que a mí me parecen bien importantes alrededor de este tema de la inseguridad, y es cómo afecta a la percepción de inseguridad no solamente los ambientes familiares, pero cómo los ambientes familiares son afectados por el social media, Ujú, por ujú, media en general, por lo que llega continuamente como ese bombardeo constante, porque no cabe duda que en las últimas décadas todo lo que es enterarnos por social media de lo que ocurre en el mundo alrededor nuestro ha ido creciendo. ujú, Y eso en muchos casos, como muchas veces lo hemos dicho aquí, no siempre lo que recibimos es una visión de la realidad o es una visión trastocada de lo que es la realidad, porque recibimos intereses creados de todos lados, de... Te puedo decir un ejemplo. Todos tenemos, o todos, no, quizás no todos, pero mucha gente tiene esas aplicaciones hoy en día que le dice lo que pasa en su barrio y el Ring y el, no voy a decir marcas, ¿no? Pero esas, y entonces hay un tipo sospechoso en nuestro vecindario y de sospechoso pasa a ser un criminal. Eh, es verdad. crimen, la policía, yo comparo muchas veces lo que veo en esas aplicaciones, yo recibo información constante de la policía. Y entonces lo que la gente piensa que es algo tremendo que ha pasado, que hay un tipo sospechoso llevándose regalos de todo, de las casas de la gente o lo que sea, o entrando en casas en realidad no es. Entonces es muy difícil. Creo que es esa percepción, como dices, hay unos intereses y estamos bombardeados por esos intereses y crea una percepción, pero diré lo más importante, en mi opinión, es el miedo es real. Una de las cosas que medimos también es la gente que dice que tiene miedo real al crimen. Y esos números han aumentado significativamente. El 40% de Nueva York, de gente de Nueva York, cree que el crimen, él tiene miedo al crimen y un miedo que le paraliza. Le voy a dar un dato más. Estamos en un ambiente latino, hemos de hablar de nuestra comunidad. La comunidad latina, el 66% de los latinos en el estado de Nueva York creen que hay mucho más crimen. Lo compara, por ejemplo, con la comunidad blanca eh, o con la comunidad étnica negra o afroamericana. Y la diferencia es significativa. El 40% de las personas negras o afroamericanas piensan que hay más crimen, pero el 66% de los latinos. ¿Cómo explicamos esa diferencia tan significativa entre nuestra comunidad y otras comunidades? Vivimos a menudo en los mismos barrios, vivimos a menudo en las mismas comunidades, interactuamos, percepciones muy distintas basadas o en nuestra realidad política o en nuestra realidad demográfica o en nuestra realidad personal. Eso es verdad. Sí. Muy cierto. Me gustaría que hablemos o que nos expliques, por favor, porque realmente me parece muy bueno, muy saludable eh, este outreach que la gobernación está haciendo para hablar de estos temas y le agradezco
Romy de la oficina de prensa de la gobernadora, que nos contactó para ver si nos interesaba este tema. Y yo sé que están abriéndose a las comunidades a través de todo el estado para divulgar y para hablar de estos temas tan importantes. Cuéntanos un poquito, Marcos, cómo es esto, cómo surgió y cuál es la iniciativa, cuáles son los pasos que están dando, porque me parece que es tan importante hacerle llegar a la comunidad la información y la información con datos concretos, como para que podamos nosotros también no solamente informarnos, pero darnos cuenta de nuestra percepción y qué es lo que afecta a nuestra percepción de la realidad. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta, es muy importante para nosotros. Mire, creo que la filosofía de la gobernadora es muy simple. De un lado, la gobernadora tiene una filosofía de acción. Hay que responder y hay que preparar, como le decía, cuando hay un problema, hay que resolver el problema de la gente. Y no lo digo, eso es muy claro cuando uno mira el presupuesto, y no porque sea mi jefa, sino porque es, le decía, había un problema claro y evidente, como les he mostrado a usted y a su audiencia, de problema de violencia de armas, homicidios y tiroteos, y la realidad está ahí. Invertimos 350 millones de dólares, eso es público, la gente puede verlo y puede contrastarlo. Y hay una solución y se ha solucionado. Pero creo que hay un tema igualmente importante, que es que uno no puede ser una persona de acción si no responde activamente a lo que la ciudadanía quiere. Y eso exige escuchar activamente, como decía, los problemas. Yo puedo, lo que mucha gente ha hecho en el pasado es decir, bueno, ya he visto mis estadísticas, estoy en lo cierto, usted está en es- está incorrecto. Eso no ayuda. Yo tengo que escuchar a sus oyentes, tengo que escucharles a ustedes, tengo que escuchar a Iris y la conversación que estamos teniendo sobre los problemas en la comunidad para entender el porqué de las cosas, el trasfondo y qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el paso siguiente. Y lo tercero, de la razón por la que hacemos esto, es porque creo que es muy importante como hacer esto en una cosa que hemos olvidado. Tenemos acción, tenemos respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y a sus preocupaciones. Pero es importante tener un diálogo. Y creo que en la sociedad actual, y no estoy hablando en temas políticos, lo que hemos olvidado como ciudadanos es poder tener lo que estamos haciendo hoy, una conversación. Tenemos perspectivas distintas, venimos desde experiencias distintas, conocimientos distintos, pero podemos todos aprender a través de ese diálogo. Entonces, para nosotros es fundamental, para la oficina de la gobernadora, es fundamental que exista ese diálogo profundo con la gente a la que representamos. Iris, escuchando estas palabras Ujú. aquí, eh, ¿ha cambiado a lo largo de casi esta hora tu percepción sobre lo que es la violencia en la comunidad? ¿Qué es lo que sientes ahora, unos 50 minutos dentro de esta conversación de mesa de barrio? Tengo esperanza, hay esperanza que ustedes están oyendo, que esta conversación son muy importantes, la comunidad matters, nosotros, los niños para mí matter porque es el futuro. So me siento muy contenta que tú, Marcos, tú sabes, reiterate eso, que ustedes están aquí para nosotros y que la voz de los otros es importante. So muchísimas gracias. Y gracias por la pregunta, Rob. I appreciate it. Muchísimas gracias. Una cosa al respecto. Creo que es importante, en mi opinión, la juventud es muy importante y hemos invertido, por ejemplo, al margen de esto, hemos invertido mucho, por ejemplo, en el Summer Youth Employment Program para proporcionarle a la juventud. Pero le diré una cosa que creo que es un secreto, que a veces hablamos y nos centramos mucho en la juventud, pero en el tema de la criminalidad tenemos que entender que el grupo que a más le ha afectado todos estos cambios que hablábamos anteriormente
es realmente la gente de entre 25 y 30 años. Ujú. Y esa gente que quizás tuvo, le voy a dar un ejemplo, quizás esa persona que cuando tenía 17, 18 años tuvo un problema con el sistema policial, con el sistema de justicia criminal, las cosas volvieron, mejoraron, como le decía, ese aumento, esa bajada de la criminalidad, todo mejoró. La pandemia desestabilizó a esa persona ya en sus años 38, 30, 35, y nos preocupa mucho no solo la juventud, pero también me imagino, Iris, lo verás y vosotros lo veréis también en vuestra organización, que mucha gente bien adulta ya se encuentra en esos 30, 35 años intentando solventar esos problemas. Quizás la Ujú. adicción, quizás problemas de anger management o lo que sea, Ya, problemas de agresividad, problemas de otro tipo y quizás tenga problemas económicos que son muy importantes, etcétera. Y todo eso es lo que intentamos hacer, como volví a decir antes, entender que a través del diálogo con las comunidades y eh, y con la prensa y con la media, el nueva media, entender qué es realmente la mejor manera de nosotros presentar una estrategia para este año 2025, que vamos a seguir, a pesar de los números que he indicado, nuestro objetivo es conseguir que las cosas mejoren mucho más en el 2025. Tenemos una nueva estrategia, la gobernadora presentará esa estrategia el día 14 de enero y a través de sus presupuestos. Y creo que es muy importante decirle a la gente, estamos aquí como partners, como amigos, para ujú. cooperar con ustedes. Y le voy a decir, Marco, ustedes, más personas, más madres van a tener esperanza y se van a sentir mejor y van a ver la vida ahora con fe que ustedes van a hacer algo, porque es muy importante que el gobierno también se comunique con la gente así en TV diciendo, nosotros estamos aquí para nosotros. Ustedes tienen mental illness, tienen esto, tienen violencia en la doméstica, nosotros estamos aquí para ustedes. Pero really sé con pasión, porque después la gente dice, ay, gracias a Dios, ya lo entienden. Es la verdad. Because como tú lo dijiste, yo me siento con esperanza, porque yo tengo muchas muchachas que vienen aquí que todavía tienen violencia, que los novios le dan, que, Claro, me parte el corazón. lógico. Porque yo viví en Washington Heights cuando me crié en Washington Heights y mi mamá tenía bipolar, mi papá era alcohólico. So yo entiendo esa comunidad, yo soy esa comunidad. So es importante que la experiencia que yo tengo, yo se la traiga a la comunidad. So, estoy esperando que ustedes, por favor, hagan algo, especialmente aquí en Poughkeepsie, que yo estoy viendo muchas cosas on the low radar, tú sabes, the Sí. low radar. Y eso, gracias, Marcos. Y Entonces, hay algo que quiero destacar, y esto es Ujú. algo personal, los que nos siguen habitualmente ya saben bastante bien cómo pienso yo de muchos temas, pero algo que resalto en lo que estamos conversando y lo que nos estabas indicando, Marcos, es esta voluntad de la gobernadora y de la gobernación de involucrarse en los problemas de la comunidad, cuando en muchos casos, en otros tipos de gobiernos, los gobiernos tienden a desentenderse de lo que es la vida diaria de la comunidad. Aquí en el estado de Nueva York, en este momento, la gobernación se involucra, quiere o involucrarse en lo que le ocurre a la comunidad para resolver los problemas de la comunidad. Y eso es una decisión política, porque en todo gobierno, cuando hay una decisión política de mejorar ciertas situaciones, se puede hacer. Si Ujú, no hay decisión política, no se puede hacer. ujú, Y la comunidad tiene que participar. Y esta es una invitación mía a que toda la comunidad participe, porque tampoco es delegarle todo a alguien fuera de nosotros para que nos resuelva nuestras vidas.
De última, nuestras vidas se resuelven a partir de nosotros mismos. Pero saber que contamos con una decisión política de ayudar es muy importante. Entonces, recibir esa información para desde nosotros buscar ese cambio que va a cambiar nuestras propias vidas, pero también va a cambiar la vida de la comunidad. Y creo que de esta forma, en cierto modo, lo que estamos haciendo, cada uno desde su lugar de trabajo, Marcos desde la gobernación, Iris desde su centro holístico, yo desde esta organización y todos ustedes que nos siguen continuamente, es ir elevando nuestro nivel de conciencia. Porque todo cambio, toda transformación que nos mejore la vida pasa siempre por la elevación de nuestro nivel de conciencia. Mientras no elevamos nuestro nivel de conciencia, todo sigue en un mismo nivel. A partir de que empezamos este trabajo y elevamos nuestro nivel de conciencia, es como que le abrimos la puerta a los que están alrededor nuestro. Le abrimos la puerta a la empatía, le abrimos la puerta a considerar a los otros como nos consideramos a nosotros mismos y saber que el gobierno nos está escuchando es muy importante, pero no para que ellos lo solucionen por nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que solucionarlo, con el apoyo del gobierno. Estamos al final de esta mesa de barrio del día de hoy. El último minuto y medio, 2 minutos, Marcos, son tuyos para lo que nos quieras decir. Bueno, muchas gracias. Primero, ha sido un placer estar aquí en Mesa de Barrio. Diría a su audiencia que nos ha faltado ese chocolate caliente y los Sí, los churros churros. que tanto me contaba sobre ese café en su Argentina natal, y creo que es importante. Pero creo que también es importante para la audiencia mencionar estas dos ideas muy claras. Como usted decía, no estamos aquí para decirle a la ciudadanía cómo tiene que vivir. Todo lo contrario, estamos aquí para apoyar, como usted indicaba. Estamos aquí para escuchar, estamos aquí para solventar problemas que vienen a través de la acción democrática de la gente, y la gente democráticamente habla y dice: queremos que preste atención a este tema, queremos que responda a esto. Es un gobierno altamente democrático, no estoy hablando de las siglas políticas, estoy hablando del concepto, la idea que es el gobierno de la gobernadora Hochul, la idea de que hemos de escuchar abiertamente lo que la ciudadanía tiene que decir y tomárselo muy en serio. Y lo segundo es: estamos muy ocupados. Todos estamos realmente ocupados y no quiero que la gente se convierta en expertos en mirar estadísticas y tal, pero sí que le pediría a su audiencia que programas como estos son importantes porque nos educan a todos. No porque, como le decía, porque yo crea que los números sean mejores que la percepción, pero la educación. Y con esas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias, Iris. Gracias. Muchísimas gracias, Marcos Soler. Hasta la próxima. Muchas gracias a Hasta la usted. próxima. Muchísimas gracias. Bye. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.